Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré acá junto a ti, respondiendo a aquellas preguntas que puedas tener acerca de tu acontecer cotidiano y que se relacionan con alguna ley, con alguna disposición jurídica que evidentemente requieren la asesoría desde el punto de vista legal. El día de hoy estaremos hablando sobre una de las figuras contempladas en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se conoce como el delito de violencia patrimonial. Esto con ocasión a la existencia de múltiples preguntas que ustedes nos han enviado y que tienen que ver justamente con el mecanismo utilizado por el legislador y por los tribunales en nuestro país en cuanto al sistema de protección para esas actividades que pueden afectar o no el mundo financiero de las parejas que ya se separaron. Recordemos que el espíritu del legislador al momento de realizar esta ley tan especial, como es esta ley que es tendente a proteger a cada una de las mujeres para que no estén sometidas a ninguna de las formas de violencia, viene con el espíritu de conocer y reconocer que efectivamente la mujer no necesariamente es más débil, pero sí es vulnerable. Vulnerable a ataques, vulnerable a situaciones que pueden empezar como algo cotidiano y que luego se transforman en una circunstancia dañina para ella. Y por esta razón, entonces, es protegida desde el punto de vista legal y constitucional en aras de que cada uno de sus derechos sean, en este caso, garantizados. Fíjense que el tema de la violencia patrimonial es un tema bien interesante porque viene a jugar en todo aquello que se relaciona con las finanzas, el manejo de las cantidades de dinero que bien tienen que ver en el desarrollo de una relación. Recordemos igualmente que durante toda relación puede existir o no un equilibrio financiero. Lo ideal es que ambas partes aporten las mismas cantidades de dinero, que tengan los mismos aportes, las mismas obligaciones y los mismos derechos sobre las cantidades de dinero que ingresan a todo lo que tiene que ver con esa comunidad de bienes, pero en la práctica no es siempre así. Y esto ocurre bien porque uno de los integrantes de la pareja ya tenía más bienes al momento de iniciar la relación, o bien porque el otro de los integrantes de la pareja prefirió detener sus actividades profesionales para atender a los hijos, al hogar y a la relación en sí misma, y generalmente es la mujer quien lo hace. Significa entonces que por esta razón la mujer no tiene derecho a los bienes, a la plusvalía de esos bienes que han ocurrido con ocasión a la relación. Significa que las mujeres no pueden disponer, no pueden tener voz y voto en las decisiones financieras que tengan que ver con una pareja. Y más aún, significa que por el hecho de no estar activamente en un trabajo, no puede hacer ningún tipo de disposición con los bienes. De esto conversaremos el día de hoy, porque cuando una pareja se separa, evidentemente nace lo que es la figura propia a la partición de bienes. Y esto lo hemos conversado en alguna de nuestras emisiones, puede ser algo que se haga de manera voluntaria, es decir, sin necesidad de un abogado, en donde ambos integrantes de lo que fuere en algún momento una pareja se ponen de acuerdo e indican con qué se queda cada quien y no debería tenerla entonces la injerencia de ningún organismo público ni de ningún abogado. Pero cuando esto no es así y cuando la mujer descubre que hay actividades que le eran desconocidas desde el punto de vista financiero y habían prácticas económicas que evidentemente le generan un perjuicio, ¿qué puede hacerse ante esta situación? Justamente de eso conversaremos el día de hoy. Primero, iniciemos con el análisis de la figura como tal. Esto está establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y vamos a ir en estos 4 momentos que tiene nuestro programa del día de hoy desentrañando para conocer a profundidad cómo es que se comete el delito de violencia patrimonial y en qué momentos podemos justamente pedir defensa en cuanto a la comisión de este delito. Dice así: el cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada. Me voy a permitir hacer pausas en la lectura del artículo para irles explicando de qué va todo esto. Cuando se refiere al cónyuge separado legalmente, entonces nos referimos a una pareja que estuvo casada.
que estuvo unida en matrimonio y desde el punto de vista jurídico lo que establece la existencia de la separación legal es la figura del divorcio. Por esta razón, entonces, se interpreta que el momento en el cual este delito se puede comenzar a cometer es cuando ya existe una separación declarada por un tribunal. ¿Esta declaración debe estar registrada ante el registro correspondiente? No, basta con que exista la sentencia definitiva en la cual el tribunal correspondiente al lugar en el cual se casaron, al municipio en el cual residían la pareja, declare que la unión ya quedó extinta producto de la petición que previamente uno o los dos hayan hecho en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial. También nos indica que los concubinos en situación de separación de hecho debidamente comprobada. ¿Quiénes serían los concubinos? Evidentemente, entonces, los concubinos van a ser los integrantes de la pareja que no formalizaron la unión desde el punto de vista legal con el acto de matrimonio, pero que desde el punto de vista de lo que se conoce como acciones de hecho, evidentemente demostraron una convivencia, un tiempo ininterrumpido de estar juntos. Existe una serie de documentos y de pruebas que constatan a la luz pública que son una pareja, y si usted le pregunta a esas personas que pueden rodearlo, que pueden integrar el grupo de amigos, ratificarán y establecerán que son personas que hacían vida en común, es decir, que son concubinos. El concubinato, lo hemos indicado, se puede demostrar desde el punto de vista del derecho con una carta de unión concubinaria que se puede obtener a través de la jefatura civil. También se puede establecer una declaración por un tribunal de la existencia del concubinato, pero si no se ha hecho ninguna de las dos cosas, usted también puede demostrar que fue concubino o concubina de una persona a través de todos los instrumentos de prueba libre que contempla justamente esta ley, mediante los cuales se asevera desde el punto de vista probatorio la existencia de esta unión. ¿Cómo? Publicaciones en Instagram, en redes, testigos, cartas, contratos de arrendamiento de pronto en las viviendas en las cuales vivieron. Pueden también contrataciones de sistemas de internet, de cable a nombre de alguno de los integrantes de lo que es la pareja, el cual concatenado, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento podría constituir plena prueba, y todos aquellos aspectos que evidencien que la persona o las parejas se encontraban en esta condición. Además de ello, entonces dice el legislador lo siguiente: el cónyuge o concubino que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer. Fíjense que el legislador establece varios verbos rectores. Sustraer, es decir, sacar de la esfera del dominio o de la posesión de la mujer. Imaginemos un vehículo. Usted tiene un vehículo que era suyo, que lo habían comprado de pronto durante la unión, y de repente un buen día usted se pelea con su pareja y se separan, y esta persona arbitrariamente agarra y sustrae el vehículo, es decir, lo saca de su esfera, de su núcleo de posesión. Deteriorar, esto se ha visto muchísimo en la práctica, tanto hombres como mujeres, en una forma de vengarse por lo que es su inconformidad con la separación. Entonces lo que hacen es que desatan su ira y toda su furia contra alguna de las propiedades de la parte, en este caso, a la cual se sienten mal. También podríamos decir destrucción, distracción, retención y ordenar el bloqueo de cuentas bancarias. Si yo, por ejemplo, digo distracción de bienes, entonces puede ser que yo los movilice de un lugar a otro o que los coloque a nombre de otra persona. Esto también ocurre muchísimo en la práctica. Si yo hablo de retención, entonces puede decirse que se trata de un bien que yo tengo y que mi pareja sabe que él tiene, pero le digo que no se lo voy a devolver porque sencillamente no quiero. Esto es más o menos algo así como hacerse justicia por sus propias manos. Y también algo que tiene que ver con el bloqueo de cuentas. Por ejemplo, esas parejas que tienen cuentas bancarias en comunidad, mancomunadas, y de repente entonces uno de los integrantes viene y por maldad reporta la cuenta o la tarjeta como robada. O solicita al gerente del banco que, bueno, en este caso se haga un cierre de la cuenta por alguna situación sobrevenida falsa y que le obstaculice a la otra persona el uso del dinero.
Estas actuaciones y muchas otras más que vamos a ver más adelante constituyen lo que tiene que ver con el delito de violencia patrimonial y evidentemente coloca en una posición de desventaja financiera a la mujer que no esperaba que esta situación ocurriese así y que básicamente en la mayoría de los casos viene a ser una circunstancia sorpresiva que evidentemente le daña o le afecta su cotidianidad porque contaba con una serie de recursos que de pronto de la noche a la mañana ya no los tiene consigo. No se vaya porque al regreso vamos a hablar acerca de cuáles son justamente esas modalidades en las que se comete el delito y vamos a ir orientándolos acerca de los métodos para identificarlos, cómo probarlos y por supuesto cómo perseguir lo que tiene que ver con la sanción que se anhela para este tipo de sujetos que cometen esta conducta. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca del delito de violencia patrimonial. Esta situación jurídica de desventaja en la cual se le coloca a una mujer que decide divorciarse de quien era su cónyuge o separarse desde el punto de vista de hecho y de derecho de quien era su concubino. Esta circunstancia tan incómoda mediante la cual de repente se le imposibilita la capacidad de disponer tanto de bienes como de cantidades dinerarias como un ánimo de sed de venganza. No es un secreto para nadie que cuando las parejas culminan violentamente su relación, empieza una de los integrantes de esta a tratar de manipular con ciertas circunstancias, ciertos beneficios de los cuales se gozaba al momento de estar juntos, con ocasión de hacer una especie de comparación a lo que ocurriría entonces justamente por este ánimo de la separación. Sin embargo, el legislador protege a las mujeres en el sentido de establecer que todo el tiempo mediante el cual invirtió todo lo que tiene que ver con su emocionalidad, con su participación, con sus ingresos, por qué no decirlo, y con su trabajo para ayudar a que la persona se levantase, esto debe ser protegido por aquello de que aunque para algunas mujeres el tiempo transcurrido durante una relación sentimental que fracasó es un tiempo perdido, evidentemente entonces desde el punto de vista emocional es algo que no se puede recuperar, pero desde el punto de vista financiero es algo que debe ser protegido por la ley. Por esta razón entonces se crea la figura jurídica que estamos estudiando el día de hoy, como es el delito de violencia patrimonial. Entonces decíamos que la persona que cometa este tipo de conductas, como son sustracción, deteriorar, destruir, distraer, retener bienes o también ordenar el bloqueo de cuentas bancarias o en fin, realizar cualquier tipo de actos capaces de afectar la comunidad de bienes del patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Cuando hablamos de penas de prisión, entonces evidentemente estamos hablando de que la jurisdicción que se debe activar es la jurisdicción penal. A veces ocurre que cuando las personas están mal asesoradas, se les establece la figura de que tienen que hacer una demanda por la vía civil cuando en realidad tienen que hacer una denuncia o una querella por la vía penal. Cada vez que hablemos de delitos, vamos a hablar de la jurisdicción penal que se activa y que se activa, como siempre se lo digo a todos mis alumnos y a todas las personas que acuden con un fin de obtener conocimiento en cuanto al método que se debe realizar y el por qué se ejecuta la acción. Esto ocurre como la última ratio, es decir, como el último recurso que las personas tienen y es el activar una jurisdicción penal. ¿Por qué? Porque se está solicitando la apertura de una averiguación penal en contra de un ciudadano que está llevando a cabo una conducta que afecta mi patrimonio. Y evidentemente desde el punto de vista legal y constitucional, todo lo que usted como mujer alegue debe estar debidamente probado, porque si no, entonces usted estaría incurriendo en una simulación de hecho punible y esto le puede traer unas consecuencias peores. Pero imaginemos que usted, en el pleno ejercicio de sus facultades y asistida de la razón, solicita la apertura de la averiguación penal por este tipo de delitos y demuestra cuál es esa afectación financiera que está siendo víctima en ese momento.
También nos dice el legislador lo siguiente: la misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar por el Tribunal de Control, Audiencias y Medidas Competentes. ¿Qué significa esto? Imaginemos que usted entonces está casada o en concubinato con su pareja y de repente, producto de una discusión, usted interpone una denuncia por alguno de los delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y como medida de protección y seguridad durante el tiempo que dura el proceso, a usted se le dicta a su favor una salida inmediata de la residencia por parte del agresor. El tiempo mediante el cual el agresor debe cumplir esta medida de protección y seguridad es un tiempo mediante el cual él no puede valerse de esta medida para decir que no le entregará su dinero o que no hará cumplimiento de los deberes de manutención de sus hijos, ni que la expondrá a una situación de desventaja desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque el legislador también protege esta situación y entiende que esto también es válido como una especie de separación, el tema de que se hayan dictado estas medidas. También dice esto: en el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo 50, que es el que estamos leyendo, estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Es decir, que en lugar de 1 a 3 años, podríamos estar hablando hasta de unos 5 años de prisión por esta conducta. ¿Y esto es por qué? Porque el legislador está estableciendo que estas maneras de proceder ilegales son todas realizadas con un acto de intención. Y aquí me voy a permitir detenerme porque cuando nos referimos a los delitos, sobre todo los delitos de violencia contra la mujer, son delitos que desde el punto de vista jurídico penal los abogados consideramos delitos dolosos. ¿Qué es eso? Delitos que se llevan a cabo con plena intencionalidad, son actos volitivos, es decir, vienen como la resulta de nuestra voluntad, de aquellas actuaciones que sencillamente tú decides, planificas ejecutar y evidentemente las llevas a cabo transformando la realidad jurídica de una persona. Esto es tan importante determinar por aquello de conocer la intencionalidad del autor. Nadie va a una entidad bancaria a solicitar que se cierre una cuenta por un error, nadie lo hace por un accidente. Todos piensan y determinan las consecuencias que esto tiene que ver. Nadie corta una tarjeta de crédito sin calcular o determinar el hecho de que una vez destruido el plástico de la tarjeta de débito o de crédito, la misma no podrá ser utilizada. Nadie cambia una clave de acceso a una entidad bancaria, que generalmente puede ser compartida en una pareja, por un accidente. Todas estas cosas tienen que ver con un acto volitivo, con una intencionalidad. Por eso el legislador distingue y describe estas conductas como eminentemente dolosas. Existe una intención. Y lo peor es que en la mayoría de los casos son la consecuencia de una amenaza. El delito de amenaza también está previsto en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las mujeres que me están en este momento viendo y escuchando deben haber sentido bastante común lo siguiente que voy a decir, y es que el hombre que tiene conocimiento que la relación se va a terminar y no está conforme con eso, generalmente suele amenazar con las consecuencias que va a traer esto implícito. Es decir, ¿te quieres separar de mí? Hazlo, pero vamos a ver ahora quién te va a mantener. Vamos a ver ahora quién te va a dar dinero, como si la entrega de cantidades dinerarias durante el tiempo que la relación duró hubiese sido una especie de favor, cuando en realidad se trataba de una mancomunidad de bienes por la cual ambos estaban trabajando, con aportes diferentes, con aportes iguales, pero como una mancomunidad que se inicia justamente con la unión sentimental. Al regreso vamos a conocer cuáles son las pruebas mediante las cuales usted puede ir recabando para demostrar lo que ha ocurrido y evidentemente los métodos para solicitar que se aperture una averiguación por este tipo de delito. Ya volvemos.
Continuamos a Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca del delito de violencia patrimonial. ¿Cómo es eso? Esa conducta intencionalmente desplegada por el hombre en contra de la mujer tendente a colocarla en una situación de desventaja desde el punto de vista financiero. No rendir cuentas sobre lo que es la comunidad de bienes, desviar cantidades de dinero, colocar propiedades a nombre de otras personas, impedir el uso de cuentas bancarias y una serie de conductas que evidentemente pueden afectarle en su cotidianidad, en su día a día y en su derecho de libre disposición de los bienes que también le pertenecen. Cuando pensamos en cuáles son los métodos por los cuales un individuo puede afectarnos desde el punto de vista patrimonial, podemos ver que son infinitos. Fíjense que en la práctica básicamente todos consideramos que se trata solamente de la prohibición de acceso de pronto a una entidad bancaria o a una cuenta bancaria o al uso de un plástico, bien sea tarjeta de débito o de crédito. Pudiésemos considerar que esta sería la forma per se mediante la cual este delito se comete, pero en la práctica son muchísimas las formas en las cuales un hombre puede cometer violencia patrimonial en contra de la mujer. Cada vez con más frecuencia se encuentran parejas que en el ejercicio de su relación, cuando todo está bien, existen actos de disposición, de adquisición o de venta de muebles e inmuebles en los cuales las parejas utilizan sus cédulas de solteros a los efectos de la documentación. Fíjense que esta práctica en realidad se lleva a cabo con un fin evidentemente de evitar que las otras personas tengan que estar firmando y haciendo la presencia como tal a nivel de la notaría o a nivel del registro, pero el que esto sea así coloca en desventaja a la mujer, que es generalmente la que no suscribe este tipo de actos. ¿Y esto por qué? Evidentemente porque al momento de la suscripción de este tipo de transacciones no tiene conocimiento si realmente su pareja está colocando el bien a su nombre. Imaginemos dos supuestos. Compran un vehículo y el hombre coloca el vehículo a su nombre. En esta hipótesis no tendríamos mayor problema. ¿Por qué? Porque toda venta tiene un registro de data de la transacción. En consecuencia, si el vehículo se adquirió durante el tiempo en el cual estaban unidos en matrimonio o en concubinato, sencillamente basta con demostrar que ese vehículo formaba parte de la comunidad de bienes. Pero ¿qué pasa con aquellos vehículos que las personas adquieren y que no traspasan la propiedad? Que no firman o que la firman a nombre de otra persona, porque esto también es común. Puede ocurrir que el hombre entonces lo coloque a nombre del compadre, a nombre de su mamá, a nombre de un tercero, y esto evidentemente hace que cada vez sea más cuesta arriba para la mujer hacer la persecución de la propiedad desde el punto de vista jurídico. Por esta razón es tan importante que se pueda entender la diferencia y la necesidad de suscribir, en este caso, las compras y los actos de disposición, compras y ventas de cualquier bien. También ocurre algo con el tema de las cuentas bancarias. Cuando aperturan cuentas bancarias, entonces generalmente las personas cuando inician una relación sentimental tienen ya sus cuentas bancarias cada uno. Pero ocurre que en ese interín de hacer vida en común, de hacer una comunidad de bienes, existen una cantidad de dinero que son utilizadas para fondos comunes. Imaginemos que ambos trabajan. Entonces de repente ocurre, bueno, mi amor, hay que pagar el condominio, págalo tú, no, págalo tú, que lo tenemos en tal cuenta afiliado, no sé qué. Eso da la necesidad, da pie a que se aperture una cuenta mancomunada y generalmente la pareja no lo hace por flojera. La inexistencia de una cuenta mancomunada significará entonces que será de más difícil acceso para la otra parte, generalmente para la mujer, por ser más vulnerable a lo que tiene que ver con las cuentas en sí mismas. Conocer entonces al fondo cuál es la cantidad dineraria que realmente hay, determinar cuáles fueron las transacciones realizadas y conocer todo lo que tiene que ver con la conducta financiera de su pareja. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente hay situaciones allí que deben ser respetadas y que deben ser, en este caso, participadas. Los hombres que me están viendo y que me escuchan dirán, bueno, pero ¿a cuenta de que yo le tengo que rendir cuentas a mi mujer acerca de lo que yo hago con mi sueldo y por qué tengo que dejar que ella entre a mi entidad financiera a ver cuál es el más mínimo movimiento que hago?
pueden tener razón en cuanto a su derecho a la privacidad. Sin embargo, deben saber que al estar unidos, tanto en matrimonio como en concubinato, nacen una serie de derechos y deberes para ambas partes en cuanto a lo que tiene que ver con los bienes. Ingresar de pronto como socio a una compañía, esto también cambia la realidad financiera de las personas. ¿Por qué? No solo porque se incrementa, sino también porque adquiere deudas, adquiere pasivos. Y todo esto debe ser controlado desde el punto de vista de lo que es el análisis del delito de violencia patrimonial. Además de ello, la disposición de los bienes muebles e inmuebles es una de las cosas que en la práctica se ve con más frecuencia. Si regresamos al ejemplo mediante el cual la persona no estaba en conocimiento de la existencia de un vehículo o no aparece, no figura en los traspasos como uno de los propietarios, entonces mal puede intervenir en lo que es el acto de disposición de ese vehículo. Y así las cosas, mal puede saber cuál es el paradero desde el punto de vista legal. Incluso usted puede tener un vehículo parado ahí en su casa y usted puede incluso utilizarlo, pero si no tiene el documento de propiedad, perfectamente su pareja pudo habérselo vendido a otra persona y usted un buen día va a quedarse sin el mismo porque puede llegar alguien a reclamar la propiedad de ese vehículo. ¿Lo había pensado? Por esta razón es tan importante que, sin ánimo de que se cree una tensión innecesaria en la pareja, se tenga la perspicacia en aras de solicitar la exhibición de los documentos que acreditan la titularidad de la propiedad de cualquiera de los bienes que forman parte de la comunidad concubinaria o de la comunidad conyugal. Al regreso hablaremos entonces de cómo hacer para llevar a cabo la solicitud de una apertura de averiguación penal y qué pruebas se pueden ofrecer en aras de demostrar lo que está ocurriendo y así no ser víctima de este delito. Ya volvemos. Vuelta acá en Derecho a tu Alcance, ya en el último momento de nuestro espacio semanal, conversando sobre todo lo que tiene que ver con el delito de violencia patrimonial. Esa circunstancia de desventaja financiera en la que es colocada una mujer al momento de la separación. ¿Cuántas mujeres no han tratado, como quien dice, de correr la arruga, no han tratado de evitar justamente el reconocer la realidad por la cual están pasando y dilatan la decisión de separación por pensar en las consecuencias que les va a traer justamente el no tener las mismas comodidades o ventajas económicas que tenían al momento de la relación sentimental? ¿Cuántas mujeres no prefieren callar circunstancias que en otras condiciones económicas no soportarían por estar entonces bajo la tutela y la protección financiera de su pareja? Si ese es el caso, si usted está en casa viéndome y pensando, ¿qué pasaría conmigo si yo tuviese más capacidad económica? ¿Soportaría las cosas que soporto de mi cónyuge, de mi concubino? Y su respuesta es no. Entonces, amiga, le indico que debemos revisar el por qué nos mantenemos en esa relación. Y para que no se sienta indefensa, le informo que usted cuenta con una serie de pruebas a su favor mediante la cual puede demostrar que ha sido financieramente agredida. Las conductas predelictuales son tendentes para conocer el comportamiento de un individuo. Si durante el tiempo de la relación sentimental usted nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias, a las decisiones para comprar o vender algún bien mueble o inmueble, tenía que estar rindiendo cuenta de todo, absolutamente todo lo que gastaba y en fin, se encontraba desde el punto de vista financiero limitada, entonces probablemente usted al separarse pueda padecer un delito de violencia patrimonial. Y fíjense que en materia de derechos contra la mujer es importante demostrar que en materia de lo que es la convivencia,
El hecho de que el hombre constantemente limite las actividades de una mujer exigiendo rendición de cuentas, ya por ahí se va vislumbrando una situación de violencia patrimonial futura. Imagine que usted debe entonces dar la más mínima explicación a su pareja acerca de en qué va a utilizar el dinero que va a recibir. Usted va a establecer entonces el por qué va a pedir X cantidad de dinero, bien sea en divisa nacional o en divisa norteamericana, y tiene que rendir cuentas, cual si fuese un empleado, de qué hizo con esas cantidades de dinero. Ya por ahí se está vislumbrando una especie de afectación en ese tipo de decisiones. Pruebas, muchísimas. Todo lo que tiene que ver con el sistema comunicacional puede convertirse en una prueba para demostrar este delito. Ese mensajito que usted pasó indicando qué pasó con el dinero, por qué me bloqueaste la cuenta, qué ocurrió aquí, desde el punto de vista de lo que es esas conversaciones que constantemente tenemos con nuestra pareja o quien fue nuestra pareja, a los fines de determinar el conocimiento que teníamos sobre la existencia de un bien mueble o un bien inmueble, o también el acceso que teníamos a las cuentas bancarias. Si usted es de la persona que constantemente ayuda financieramente a su pareja y está haciéndole transferencias en calidad de préstamos, en calidad de inversión, y de repente la relación terminó, entonces cada una de esas transferencias constituyen un medio de prueba. Algo que siempre aconsejo a mis clientas es el crear un registro de todo. Cuando la mujer está enamorada y cuando todo está en color de rosa, suele omitir detalles que pueden ser importantes y que pueden salvar o no un expediente. Si usted está en completa armonía con su pareja y de repente, no sé, deciden vender un vehículo, no va a dejar constancia de mayor cosa porque le va a emocionar el nuevo vehículo que van a tener, con el cual quizás vayan a irse de viaje, un viaje romántico y una serie de cosas que emocionalmente la llevan a usted a ocuparse de otro plano. Pero, ¿por qué no dejar constancia de las conversaciones, de las fotos que se tomaron de ese vehículo, de todo lo que fue la información financiera que usted tuvo respecto a lo que sería esa transacción, y enviar todo ese backup de información a un correo electrónico en donde usted vaya teniendo, imagine, una especie de cestita llena de pruebas? En materia de derecho penal, la prueba constituye la madre de todo proceso. ¿Por qué? Porque aunque usted haya sido víctima de un delito, si usted no lo puede demostrar, lamentablemente el Estado y ni el mejor abogado del mundo le va a poder ayudar. Sin embargo, si usted tuvo la precaución y contó con las herramientas como este programa para saber qué poder hacer en el momento de una circunstancia como esta, entonces usted va a poder ir haciendo esa especie de despensa, esa especie de cestita en la que usted va guardando allí cualquier medio de prueba. Su pareja le dirá, oye, pero qué desconfianza que tengas que hacer esto. ¿Por qué yo tengo que mandarte una foto del cheque? ¿Por qué yo tengo que mandarte una foto de la conversación? ¿Por qué yo tengo que demostrarte que el vehículo o cualquier cosa existía? Hágalo usted con la inteligencia que toda mujer tiene y la suspicacia que nos caracteriza, sobre todo la mujer venezolana, para dejar constancia de que algo existe. A mí me encantan las redes sociales, porque las redes sociales son, además de un medio para guardar bonitos recuerdos, un medio de prueba para demostrar que lo que estamos diciendo es así. Si usted es de las personas que le gusta publicar el momento feliz, también deje constancia del momento triste, y ojo con esto, no quiero decir que se exponga al escarnio público, pero sí puede tener alguna conversación, ¿por qué no decirlo? Algún insulto, algún maltrato, alguna amenaza que generalmente es enviada a través de cualquier plataforma digital, como un mensaje de texto, como un mensaje de WhatsApp. A veces esas famosas pullitas que tiran las parejas en sus estados de Facebook cuando se encuentran molestas. Deje constancia de todo eso, que eso le va a dar luz tanto a su abogado como al fiscal y al juez de todo lo que estaba ocurriendo previo a la conducta propiamente que se investigue. ¿Cómo llevar a cabo entonces una denuncia por violencia patrimonial? Una vez reunidas estas pruebas, de las cuales añado, también son válidos los testigos, también son válidos justamente informes bancarios,
avalúos prudenciales y todo lo que pueda constituir ese rompecabezas que se va a ir armando a nivel probatorio. Una vez que usted se da cuenta, y bien asesorado jurídicamente, se da cuenta de que tiene los medios para defenderse, es allí en donde usted acude al Ministerio Público a interponer la denuncia por el delito de violencia patrimonial. Recordemos que, como decíamos al inicio del programa, para que este delito proceda, ya la relación debe estar terminada o debe haber una medida de prohibición de acercamiento mediante la cual traiga como consecuencia la afectación patrimonial. Dada esa circunstancia y estando usted en condición de concubina, de cónyuge, usted también tiene la capacidad para formular la denuncia. Se preguntará, si yo fui novia de un ciudadano con el cual no me puse a vivir, pero hice algunas inversiones y luego terminamos y esta persona no me las quiere devolver, ¿puedo denunciar por violencia patrimonial? La respuesta es sí, porque el legislador es tan sabio y protege tanto a la mujer en las diferentes esferas que también incluye, con una pena un poco menor, a aquellas personas, aquellas parejas que no hayan convivido juntas pero que hayan realizado transacciones. No es un secreto para nadie que la mujer venezolana es una mujer emprendedora que está tratando de ver constantemente en dónde puede hacer un buen negocio que le genere algún dividendo. Y cuando uno está involucrado sentimentalmente con alguien, discute ese tipo de cosas, invierte juntos y esto puede pasar. Si usted llevó a cabo una inversión con su novio, con el cual no vivía, pero era su novio y todas las personas sabían que era su pareja, y esta inversión arrojó un fruto y de repente terminaron, y este muchacho entonces de una manera descarada no le quiere devolver su dinero o la ganancia que le generó esto, usted lo puede denunciar por violencia patrimonial. Lo importante es que haya hecho buen uso de todas las herramientas que tenía para obtener sus medios de prueba, para a su vez ayudar tanto a la abogada que contrate para eso o al fiscal del Ministerio Público que defienda sus intereses en su condición de víctima y le facilite el proceso en cuanto a esto. Debo añadir que el tema de la violencia patrimonial va aparejado con lo que tiene que ver la afectación psicológica de una mujer. El que una mujer termine una relación sentimental, independientemente de los buenos o los malos momentos que haya tenido esa relación, significa un duelo, significa una afectación desde el punto de vista psicológico que debe ser sanada. Imaginen entonces que usted, independientemente del tiempo que haya durado la relación, se hayan tenido hijos o no, se hayan construido fortuna o no, decide terminar con la relación o es su pareja quien decide terminar con la relación. A partir de ese momento para usted nace un luto, nace un duelo que debe ser trabajado emocionalmente. Si a eso le añadimos que con posterioridad a la ruptura se inician estas circunstancias o estas conductas que se convierten en el delito de violencia patrimonial, entonces usted va a ser afectada psicológicamente también. Por esta razón, cada vez que yo interpongo querellas por el delito de violencia patrimonial, añado el delito de violencia psicológica porque prácticamente uno es el resultado del otro. Mal puede una mujer estar pasando por una circunstancia de esta y no verse afectada. Algunas somos más fuertes que otras, es verdad, pero existe ese ruido allí mental que te hace pensar la incertidumbre, qué pasará si no recuperaré mi dinero, qué pasará si perdí entonces ese vehículo, ese inmueble o cualquier tipo de inversión. Esto nos lleva justamente a la necesidad de emplear los mecanismos procesales correspondientes y han sido entregados el día de hoy en esta emisión. Les agradezco a todos por la sintonía y también por la comunicación constante con este espacio que cada vez más se va nutriendo de cada una de sus inquietudes. Recuerden que el derecho está a tu alcance.